Muy buenas tardes, estimadas universitarias y universitarios, radioescuchas que nos siguen a partir de Radio Nach. Estamos en esta tarde muy contentos, muy agradecidos y especialmente convencidos que una de las tareas fundamentales de la educación universitaria y de las universidades en general es difundir la cultura. Y en este marco de la difusión, de la democratización del conocimiento, se inscribe este programa que hoy tiene su génesis. Este programa es denominado El Rincón de Sísifo y estará a cargo del de la voz, José Juan Pérez Ramos, y de mi querido amigo Francisco González Vivas, a quien doy la palabra para que pueda saludarles. ¿Qué tal, José? Un saludo a toda nuestra audiencia, universitarios, no universitarios. Muy contento, como lo dices, efectivamente, es un gran esfuerzo el que la Universidad Autónoma de Chiapas está haciendo porque los contenidos que se generan en este centro de pensamiento, bueno, pues lleguen a sus verdaderos benefactores, que son pues quienes sobreviven el día a día, un poco también fuera de las aulas y estos centros a veces tan sobrios y tan majestuosos que pueden llegar a ser, ¿no?, las universidades. Fíjate, es curioso y es interesantísimo ese argumento que acabas de esgrimir y que creo que nos da posibilidad para poder describir la mística de este programa que intentamos con mucho esfuerzo y cariño llevar hacia ustedes. La idea de Sísifo es una idea muy interesante en el marco de las discusiones filosóficas modernas y toca base sobre un trabajo fundamental de este filósofo francés, argelino, Albert Camus, que lleva por nombre, obviamente, este homónimo de El mito de Sísifo. Un poco para poder introducir por qué hemos denominado que se titule de esta manera, pues me gustaría comenzar platicando algunos pormenores de esta obra, sin intentar ser, digamos, un poco conclusivo, sino simplemente generar una discusión que pudiera aperturar el pensamiento reflexivo y el debate que queremos iniciar aquí en este programa. Bueno, pues resulta que Albert Camus era un pensador que había nacido en un contexto muy difícil, como muchos de nosotros, al menos de los que estamos de este lado de la cabina, podemos garantizar que así fue nuestro desarrollo, pero que también estamos conscientes que muchas personas en este país y en el contexto latinoamericano pues han vivido situaciones complejas en el desarrollo de la etapa de la niñez hasta convertirse en adultos. Pues resulta que Camus era una persona que había nacido con algunas desventajas físicas, podríamos llamarlo de esa manera, en términos de que su salud se había afectado desde muy joven, desde muy pequeño. Así es, tenía una salud realmente muy débil, ¿no? A pesar de esa actitud que parece medio rebelde, ¿no?, que uno podría encontrar en las fotos, googleando un poco, ¿no?, buscando a Albert Camus. Yo diría es como el James Dean de la filosofía, ¿no? Siempre sale como muy con su chaqueta de cuero y su cigarrillo, ¿no?, etcétera. Entonces, a pesar de tener un poco esa imagen, ¿no?, de un ser, digamos, como duro, en sí mismo, su propia salud era frágil, ¿no?, en realidad. Y digo, además de que ha tenido esa formación, pues un poco salvaje, ¿no?, porque nace en un país colonizado por Francia. Él mismo es francés, pero bueno, de todas maneras sigue siendo parte de la periferia del mundo cultural y lo conquista, ¿no? Que eso es como lo genial de Albert Camus, lograr sobreponerse a ese destino aparentemente tan cruel, ¿no? Claro, y bueno, uno de los rasgos característicos de este desarrollo, que bueno, ustedes pueden indagar, por ejemplo, poniendo su nombre en la internet, es que el tipo, aparte de todas estas situaciones, ya podríamos llamar de desventaja, pues bueno, se le muere el papá muy joven, que había sido enlistado en la guerra, y la madre tenía algunos problemas también de salud. Bueno, la madre era sordomuda. Entonces, piensen ustedes en una persona que se enfrenta a un mundo cruel. Y bueno, veníamos platicando tras bambalinas con Francisco que una de las cosas que pareciera ser el tabú de la sociedad occidental es que a veces como que tratamos de ser eufemismos sobre cosas que son reales, sobre las desventajas y lo absurdo que puede resultar la vida en este mundo. Sí, yo pienso que
de cierta manera, el hecho de tratar de ocultar, ¿no? Bajo una aparente caridad, el hecho de que hay condiciones adversas, ¿no? Y tratar de verlas como si fueran un destino que tendríamos que aceptar de manera dulce o es un sacrificio, etcétera. El propio Albert Camus lo muestra un poco, no solo con su vida, sino también en sus obras, que los seres humanos tienen una suerte de coraje por existir. O sea, a pesar de que las condiciones sean tan duras, existe como, lo voy a decir en inglés porque me gusta mucho la palabra courage, ¿no? The courage of be, ¿no? Hay una necesidad que experimentamos los seres humanos por seguir existiendo, aún a pesar de esas condiciones tan lamentables, ¿no? Que es justo parte de lo que se refiere el título de la obra que da lugar a nuestro programa. Claro, y bueno, ahora que ya tocas el argumento central, yo pues quisiera hacer una introducción muy rápida también. Claro, pensando esto para poder explicitar por qué hemos bautizado este ejercicio cultural de esta manera. El tema es que llegando a una edad adulta en la que ya Camus se ha formado y ha vencido ciertas circunstancias complejas de la vida, pues escribe un trabajo que él titula El mito de Sísifo. Ahora, la alusión que hace hacia este mito tiene que ver con evidentemente, analogía sobre la vida a la que muchas de las personas en este mundo estamos sometidas o estamos expuestas. Resulta que Sísifo, en la percepción mitológica, era un rey de lo que se conocía como Corinto, y bueno, era un rey que había hecho cosas muy indecibles, había desafiado la potestas de los dioses, eso... Había cometido ibris, ¿no? Que es la palabra griega con la que los poetas del mundo antiguo se refieren a la desmesura, ¿no? De pronto él pierde, este rey, la dimensión de sus actos, ¿no? Como que podríamos traducirlo incluso muy cristianamente, perdón por la alusión, a la idea de vanidad, ¿no? O sea, de pronto tienen un pecado de vanidad, ¿no? Porque, bueno, lo hace llevar actos efectivamente que... Bueno, y decir eso es gravísimo, porque en la percepción griega, al menos esta percepción mítica aún, el desafiar a un dios, piensen por ejemplo en lo que pasó con Prometeo, cuando le roba el fuego a los dioses, y este destino tan cruel de ser ultrajado por las aves, y bueno, ya quisiera yo tener ese hígado que se regenera solo, pero el tema interesantísimo es que cuando desafía a los dioses, estos dioses en su magnificencia, en su infinita sabiduría, deciden poner un castigo a Sísifo. ¿Cuál es ese castigo, Francisco, si lo recuerdas? Bueno, ha sido condenado a un trabajo eterno de una repetición enorme en el que debe subir por la colina de un monte, una roca enorme, y bueno, ese trabajo siempre será repetitivo porque al final de la colina siempre terminará cayendo esta roca de nuevo hacia el principio del monte, ¿no? Entonces, pues así se la va a llevar subiendo esta enorme roca por la ladera, y bueno, pues un trabajo que lo va a llevar eternamente, ¿no? Pues piensen ustedes en que están destinados a hacer la misma actividad durante muchos, muchos años, y de pronto te das cuenta de que ya son siglos y que son milenios, y llega un punto en la vida en el que Sísifo reflexiona y se pregunta, bueno, ¿por qué sigo haciendo lo mismo si esto no me lleva a ningún fin? Es decir, hay algunas tesis que son muy interesantes. Ahora recuerdo una tesis de Soren Kierkegaard que tiene que ver con que una de las formas más pragmáticas de poder morir en vida es hacer lo mismo todos los días. Sísifo se da cuenta que lo que está haciendo es absurdo, porque lleva la roca, la sube a una colina, la rueda, llega a la base de la colina y la tiene que volver a subir. Y en un momento de reflexión, ojo, que esta es la palabra mágica, cuando él reflexiona que lo que hace es absurdo y que no le lleva ningún sentido racional, en ese momento es cuando se libera de este castigo. Ahora, esta es la parte mítica del libro, cuando hace la alusión a Albert Camus sobre el por qué ha titulado así la obra y por qué esa analogía
serviría para describir lo que pasamos muchas personas en la actualidad. Sí, que es en realidad una reactualización de ese antiguo mito o esa antigua idea del eterno retorno, ¿no? De pronto los seres humanos estamos condenados a repetir infinitamente ciertas actividades que nos someten, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido amigo Francisco, si dejamos reposar un poco las ideas, que se decanten, mientras vamos a una pequeña pausa? Vámonos a un corte. Radio UNACH. Transmitiendo desde Boulevard Belisario Domínguez, sin número, kilómetro 1081, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Escúchanos en www.radio.unach.mx Y Facebook, Radio UNACH Oficial. Somos la radio universitaria que comunica y se acerca más a ti. Radio UNACH. Coordinación de Comunicación Universitaria. La espera ha terminado. A partir de este momento, escúchanos por este medio. Radio UNACH. Frecuencia Universitaria. Muy bien, estamos de regreso y nos habíamos quedado en este comentario sobre la condena humana de repetir constantemente una misma actividad. Es una experiencia humana que la mitología antigua ya había capturado, pero yo creo que la belleza de esta reformulación que hace Albert Camus es que esa cuestión que parecía esclavizante ahora se ha convertido en la vida cotidiana. Realmente padecer la vida cotidiana, tener una rutina del diario, párate a las 7, lávate los dientes, ve a la escuela, sal al trabajo, así hasta que te mueras, ¿no? Y en esas condiciones tan repetitivas es que se nos va la existencia, ¿no? Y digamos, a veces no somos tan conscientes del peso que tiene en nuestra vida la llamada vida cotidiana. A veces yo así lo interpreto, ¿no? Pienso en un fin de semana, todo el mundo de fiesta, sale, pues claro, te quieres liberar un poquito de la repetición de hacer lo mismo siempre, ¿no? Quieres lograr un momento especial, distinto, magnífico, pues que le dé un sentido a esta cosa que de pronto sí, ¿no? Los que a veces son medios depresivos nos enseñan, bueno, y pues ¿para qué me levanto de la cama, no? Literalmente. Sí, y esto se podría resumir, por ejemplo, en una de las afirmaciones de la misma obra, en parangón a lo que hacemos en la vida moderna, ¿no? Dice Albert Camus que lo sucio se limpia, lo limpio se ensucia y vuelve una consideración eterna y obviamente repetitiva. Y bueno, eso por ejemplo en lo particular, cuando yo estaba hojeando estas hojas, estas páginas maravillosas de esta propuesta filosófica de Camus, bueno, vine a reflexionar y me puse a pensar cuántos años de mi vida, de mi aún corta existencia en esta vida terrenal, pues las he destinado para actividades que, si las pongo ahora contra luz, no necesariamente significan algo de trascendencia, como lo es limpiar. Ahora, obviamente esto no es una apología a que vivamos en un cochinero, ¿no? Tampoco hay que ponerle su sano límite. Sí, porque en el fondo el hecho de tener rutinas, ¿no? También es algo que nos da cierto orden en la vida, ¿no? A veces también es necesario racionalizar nuestra manera de ser, ¿no? Tratar de darle ciertos límites, etc. Pero la belleza de Camus en esta obra radica justamente en que la totalidad de nuestra existencia está sometida a una rutina que ni siquiera nos pertenece. Nosotros no somos dueños de nuestra existencia. Ese es como el gran drama que de pronto nos pinta, ¿no? No estoy diciendo que renuncien a sus trabajos mañana o que ya no entren a la universidad, ni mucho menos. Pero al menos sí que cuestionemos la forma en la que ordenamos nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿por qué yo me levanto en las mañanas y a pesar de que uno
como a veces parece ser que no encuentra la respuesta, más allá de pues porque hay que pagar la renta, ¿no? O porque pues es lo que se hace, ¿no? Darnos cuenta de que cuando nos sometemos a otros, nos alienamos, ¿no? Y esta palabra me gusta porque las propias creaciones nuestras es como si las hubiera hecho otro. Porque nosotros mismos nos dimos esa rutina. No vino Dios a ponernos horarios, ni mucho menos. Pues somos los seres humanos los que creamos la sociedad. Pero esa sociedad de pronto pues, se vuelve en contra nuestra, ¿no? Y nos impone criterios que sí de plano a veces son inhumanos, ¿no? Claro, y bueno, ahora que ya llegamos con este comentario tan atinado que tú bien hacías, Francisco, a la propuesta neurálgica de la obra. Y esta estriba en el hecho de que, al igual que Sísifo, hay un momento en la existencia del ser humano en el que tiene que estar motivado a preguntarse por qué hacemos las cosas como las hacemos. Es decir, ¿por qué todos los días mi existencia debe de estar basada al hecho de procrastinar mi felicidad? Ahí te va un ejemplo. Estoy buscando que cuando amanece llegue la noche para poder descansar. Y cuando llega la noche estoy pensando en que llegue el fin de semana, porque quiero descansar. Y llega el fin de semana y espero las vacaciones. Y después espero el fin de año. Y bueno, me doy cuenta cuando llegan todos estos eventos que yo voy agendando en mi calendario, que estoy tratando de vivir una vida siempre pensando en un futuro que es incierto. Y es ahí donde propone Camus el despertar de Sísifo, de esta existencia que pudiera llegar a ser absurda. Así es, y yo creo que en eso radica la potencia literaria y filosófica de Camus, ¿no? Yo creo que esa es la misión fundamental de la filosofía, hacer que nosotros encontremos los significados de lo que hacemos, ¿no? Es decir, las ciencias, por ejemplo, nos otorgan verdades y nos dicen los hechos. Actuamos en el mundo, sí, pero la filosofía nos da los significados de esos hechos y de las acciones que hacemos. Entonces, si nosotros de pronto somos sensibles al planteamiento de Albert Camus, vamos a poder hacer una crítica de los significados que se nos ofrecen y también de los sentidos que yo le he dado a vivir ciertas cosas que han pasado en mi vida, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Dice por ahí un filósofo, ¿no? Que alguien me lo explique. Entonces, yo creo que en eso radica pues la gran virtud literaria y filosófica de Albert Camus. Claro, y ahora yo quisiera tomar los minutos que nos quedan en esta emisión, que esta es una emisión primigenia en la que queríamos plantear el significado de este nombre tan sugerente como el espacio, el rincón de Sísifo, porque en realidad muchos de nosotros, aunque a veces tengamos temor de decirlo con todas sus letras, nos hemos visto identificados en Sísifo. El despertarnos y no saber hacia dónde van nuestras vidas, que es una pregunta que en realidad deberíamos hacernos sin tener temor. Y precisamente la filosofía, la literatura, la poesía, los libros, la educación tendría que tender, y cuando digo tender me refiero a ir orientada hacia despertar esa conciencia crítica, a decir sin miedo hacia dónde voy. Y es ahí donde Camus dice que el ser humano puede encontrar 3 virtudes que le hacen enfrentar la vida de una manera distinta: rebeldía, libertad y pasión. Y justo esos valores son algo que a mí me hace considerar a Albert Camus un grande dentro de los grandes, ¿no? A pesar de que nos ofrece una visión a veces sombría de la realidad, ¿no? A veces muy dura respecto a ella, uno podría decir, bueno, pues la vida no tiene sentido, ¿no? Y quedarse cruzado de brazos y estar triste todo el tiempo. Albert Camus, con esa imagen de la rebeldía, ¿no? Nos da, aunque la vida no sea el significado más grandioso, pero vale la pena vivirla, ¿no? Es decir, digo no a morir, ¿no? Digo no al suicidio colectivo que existe, ¿no? Me rebelo frente a todo esto porque prefiero
seguir vivo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que a veces yo echo de menos un poco en los escritores y en los filósofos un poquito más contemporáneos, ¿no? Que pues sí, ya estamos en el post-apocalipsis y pues salves el que pueda, ¿no? Ya no hay como ninguna, bueno, y entonces ¿qué hacemos? Ya vino la pandemia, se acaba el capitalismo y todo. Y pues ya no hay rebelión, ¿no? Ya pues órale, que se destruya todo. Claro, y bueno, habría que matizar esta tesis que acabamos de esgrimir en el sentido de que esta rebelión, esta rebeldía no es específicamente una rebeldía incausada, sino una rebeldía en el sentido del cambio de estatus. Es decir, cambiar las formas tradicionales de ver las cosas, atreverse a ser distinto. Así es la rebeldía de encontrar tu propia voz, tu propio significado. Que la sociedad no te masifique. Lo vemos, hay ahora un supermercado enorme de personalidades. Cómo debes ser, cómo te debes vestir, lo que tienes que hacer. Y que tengas tú el coraje, yo decía hace rato, de courage, ¿no? De decir no, yo soy algo distinto porque yo soy yo tengo mi autenticidad. Y eso obviamente pues en un mundo de uniformidad, ¿no? Cada vez mayor, pues nos da gran valor, ¿no? Bueno, pues este programa precisamente tiene esa intención. Llegar a nuestros escuchas, a nuestras escuchas y hacerles ver que hay un modo distinto de pensar las cosas y de hacerlas. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, aquí en Chiapas que aceptar la idea de que somos el último estado? ¿Por qué no pensar en un estado distinto? En un estado de punta, en un estado progresista, donde las libertades y principios de un estado democrático básico sean posibles. Esta idea es la que queremos transmitir, y de ahí que hayamos destinado este nombre como el Rincón de Sísifo. Pues bueno, mis escuchas, si quieren volver a retomar estas discusiones, los invitamos y las invitamos a estar muy pendientes de esta estación Radio Nach en los horarios que a continuación serán promovidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención y les deseamos una excelente jornada.